Él vino preparado para humillarla en televisión en vivo, pero cuando Caroline Leavitt terminó, todo el estudio se sentó en silencio, atónito. Caroline Leavitt no era nueva en las entrevistas. Había enfrentado preguntas difíciles antes, manejado debates hostiles y se mantuvo firme en conversaciones diseñadas para sacudirla. Pero algo sobre esta se sentía diferente. Escuchó por primera vez sobre la entrevista hace una semana. Era una invitación de un programa de noticias de alto perfil. No solo un programa, sino uno conocido por su estilo confrontativo, el tipo en el que los invitados no solo eran interrogados, sino acorralados. El presentador, un periodista experimentado con décadas en la industria, tenía reputación de menospreciar a los invitados más jóvenes, especialmente a aquellos que no encajaban en su visión del mundo. Caroline había investigado. El periodista, Richard Caldwell, era un veterano en la industria. Había construido su carrera con su lengua afilada y su capacidad para exponer a los invitados que, a sus ojos, no estaban calificados para sentarse frente a él. Su estrategia era simple: provocar, desacreditar y, si era necesario, humillar. No se trataba de una conversación, se trataba de control. Y esta noche, Caroline era su objetivo. Ya podía escuchar las críticas incluso antes de entrar al estudio. Era demasiado joven, inexperta, demasiado ambiciosa para su propio bien. Las etiquetas no la molestaban. Lo que sí la molestaba era la arrogancia de hombres como Calvel, que pensaban que podían desconcertarla con una sonrisa burlona y una ceja levantada. En el momento en que llegó al estudio, lo sintió. La condescendencia tácita. El productor, un hombre de unos 50 años, la saludó con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. La asistente, una mujer más joven, ofreció un asentimiento vacilante, pero evitó el contacto visual. Era el tipo de atmósfera que dejaba una cosa clara: no se esperaba que ganara este intercambio. Pero Caroline no estaba allí para jugar según sus expectativas. Se sentó en la silla de maquillaje, controlando apenas sus pensamientos mientras el estilista le aplicaba polvos en la cara. El murmullo de voces del set adyacente se filtraba a través de las paredes. Podía escuchar la voz distintiva de Calvel terminando su segmento actual. Su tono era mesurado y confiado, la voz de un hombre que había pasado años controlando la conversación. El estilista ajustó el cuello de la chaqueta de Caroline. ¿Estás lista? Caroline se encontró con su reflejo en el espejo. No necesitó responder. Minutos después, la llevaron al estudio. Las luces cegaban. El aire acondicionado hacía un frío anormal. La audiencia, compuesta principalmente por periodistas y expertos de la industria, estaba sentada justo detrás de las cámaras, esperando en silencio. Calvel ya estaba en su silla, con las piernas cruzadas y una sonrisa practicada en su rostro. No era una sonrisa de bienvenida, sino de desafío. Sus dedos tamborileaban contra el escritorio mientras ella tomaba asiento. Caroline Leavitt, dijo, estirando su nombre como si lo estuviera saboreando por primera vez. Bienvenida al show. Ella asintió. Gracias por invitarme. Sus ojos parpadearon, escaneándola, como si evaluara cuánta resistencia había puesto. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su sonrisa apenas disimulada. Te has hecho un buen nombre por ti misma en poco tiempo. Algunos podrían decir que demasiado rápido para alguien con tan poca experiencia. Caroline sostuvo su mirada. Ella había esperado esto. El insulto velado disfrazado de observación. El intento de sembrar dudas desde la primera oración. Creo que la experiencia viene de la acción, no solo de los años, dijo de manera uniforme. Calvel soltó una risa corta, sacudiendo la cabeza ligeramente, como si estuviera divertido. Ah,
Pero ¿no es eso lo que dice todo joven advenedizo antes de darse cuenta de que están sobre sus cabezas? Ahí fue el primer intento de hacerla encogerse, de hacerla dudar de sí misma. Caroline no parpadeó. Pero Calpel no había terminado. Inclinó la cabeza. Los dedos de Calpel golpeaban el escritorio con fingida curiosidad. Tengo que preguntar, dijo, con una sonrisa apenas contenida. ¿Realmente crees que te has ganado un asiento en esta mesa, o es solo otro caso de alguien que intenta saltarse el trabajo duro e ir directo al centro de atención? El aire en el estudio cambió. Esto no iba a ser una conversación. Iba a ser una batalla. Pero Caroline nunca había sido de las que se echaban atrás en una pelea. Calpel se reclinó en su silla, entrecruzando los dedos. Sus ojos, fijos en Caroline, la observaban como un depredador evaluando a su presa. El estudio se sentía más frío ahora, la tensión lo suficientemente espesa como para atravesarla. Caroline conocía esta táctica. Establecer dominio temprano. Hacer que el invitado se sienta a la defensiva desde el principio. Pero ella no estaba allí para jugar a la defensiva. Ajustó su postura y encontró su mirada sin dudar. No creo que el éxito tenga un cronograma establecido, dijo con firmeza. Si alguien es competente, motivado y preparado, ¿por qué debería tener que esperar su turno? Calpel sonrió, sacudiendo la cabeza ligeramente. Eso es lo que pasa con las generaciones más jóvenes, siempre apuradas. Hablas de preparación, pero seamos honestos, la experiencia importa. Y, francamente, muchos dirían que no has pagado tus cuotas. Caroline pudo escuchar la leve risa de alguien fuera de cámara, probablemente un productor. Estaban esperando que tropezara. No lo hizo. Creo que la idea de pagar cuotas se usa a menudo para mantener a las personas en su lugar, respondió. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Un periodo de espera? ¿Un número arbitrario de años antes de que la opinión de alguien sea válida? Porque no creo que el mundo funcione de esa manera. La sonrisa burlona de Calpel se curvó. Había esperado una respuesta ensayada, algo pulido pero predecible. En cambio, ella le había dado algo que no podía descartar de inmediato. Se movió en su silla. Eso suena conveniente, dijo, con un tono teñido de condescendencia. Pero seamos realistas, la gente no se despierta una mañana y de repente merece una plataforma. Se necesita tiempo, trabajo duro y, francamente, sabiduría que viene con la edad. Caroline dejó que pasara un breve silencio antes de responder. No lo suficientemente largo para ser incómodo, pero sí para que sus palabras se asentaran. La sabiduría viene de la experiencia, dijo, pero la experiencia no se trata solo de la edad. Se trata de lo que haces con las oportunidades que tienes. Algunas personas pasan décadas en un campo y nunca van más allá de la superficie. Otros llegan y, a través de una ética de trabajo pura, perspicacia e innovación, generan un impacto. Casi de inmediato, Calpel se rió entre dientes. Y supongo que te pones en esa segunda categoría. Inclinó la cabeza ligeramente. Dejaré que mi trabajo hable por sí solo. Por una fracción de segundo, la expresión de Calpel parpadeó con un dejo de irritación. Ella no estaba jugando su juego. Pero él aún no había terminado. Se inclinó hacia adelante, bajando ligeramente la voz. Bien, entonces hablemos de credibilidad. Algunos dirían que, en el mundo actual, es peligrosamente fácil construir un grupo de seguidores sin saber realmente de qué estás hablando. Las redes sociales amplifican voces que, en generaciones pasadas, podrían haber sido ignoradas por alguna razón. Un murmullo recorrió el estudio. La audiencia no solo estaba mirando.
ahora estaban involucrados. El latido del corazón de Caroline se mantuvo estable. Sabía exactamente a dónde intentaba llevar esto. Quería socavar su credibilidad, pintarla como un producto de la era digital en lugar de alguien que se había ganado su lugar. Pero ella no se inmutó. Creo que es gracioso como la gente en el poder siempre dice eso, hasta el momento en que alguien más joven lo supera, dijo, con una leve sonrisa. Esta conversación no era sobre habilidades, hechos o resultados. Era sobre credibilidad. Los postes de la portería se movían. La sonrisa de Calvel no se desvaneció, pero había algo forzado en ella ahora. ¿Así que estás diciendo que la experiencia no importa? Desafió. Para nada, dijo Caroline suavemente. Estoy diciendo que la experiencia no es exclusiva de las personas que han estado haciendo lo mismo de la misma manera durante décadas. A veces, los que hacen nuevas preguntas son los que realmente hacen avanzar las cosas. Calvel inhaló lentamente, exhalando por la nariz. Su siguiente movimiento era claro, necesitaba recuperar el control de la conversación. Pero Caroline acababa de cambiar el equilibrio de poder, y no lo dejaría pasar. Se enderezó en su silla, alisando una arruga invisible de su manga. Sus tácticas habituales no estaban funcionando. Y él lo sabía. La sonrisa juguetona había desaparecido, reemplazada por algo más mesurado. No había terminado de intentar desmantelarla, pero ahora tenía que ser más cuidadoso. Hablemos de detalles, dijo, cruzando las manos sobre la mesa. Te has posicionado como una voz fuerte en tu campo, pero cuando miramos tus antecedentes, hay una notable falta de, digamos, credenciales tradicionales. Pausó un instante, permitiendo que sus palabras flotaran en el aire. No hay décadas de experiencia. No hay una larga lista de posiciones de liderazgo pasadas. Entonces, ¿por qué alguien debería confiar en tu perspectiva sobre aquellos que sí tienen ese tipo de historia? Caroline podía escuchar las palabras no dichas. No perteneces aquí. No te lo has ganado. Mantuvo su expresión firme. Creo que la gente confía en los resultados, dijo simplemente. Cuando alguien es efectivo, cuando produce trabajo significativo, la gente se da cuenta. Eso es cierto, ya sea que hayas estado en el juego durante 2 años o 20. Calvel exhaló bruscamente por la nariz. Medio risa, medio burla. ¿Resultados? Seamos honestos. La atención pública no siempre significa calidad. Hemos visto a mucha gente ganar influencia por las razones equivocadas. Carolina asintió, como si hubiera estado esperando precisamente ese comentario. Absolutamente. Pero si alguien sigue siendo relevante, si la gente recurre constantemente a ellos en busca de información, si su trabajo se mantiene en el tiempo, ahí es cuando sabes que es real. Unos pocos golpes de suerte no sostendrán a alguien a largo plazo. El impacto real sí. Las comisuras de la boca de Calvel se crisparon de nuevo. Y esta vez, Caroline lo vio por lo que era. Frustración. No estaba mordiendo el anzuelo. No estaba tanteando. No estaba jugando el papel defensivo que él había esperado. Pero Calvel aún no se estaba rindiendo. Bien, dijo, cambiando de táctica. Pero reconozcamos al elefante en la habitación. El tono de su voz se volvió más pausado. Más medido. Vivimos en una era donde las opiniones se lanzan sin cuidado, donde los hechos están, hizo comillas en el aire, interpretados de la manera que mejor se adapte a la persona que los dice. Se inclinó apenas hacia adelante. ¿Crees que es posible que tu confianza provenga del hecho de que, hasta ahora, nadie te ha desafiado realmente? El público estaba en silencio.
esperando su reacción. Caroline dejó pasar un momento antes de responder. Creo que la gente confunde confianza con arrogancia, dijo. Me han desafiado mucho. Pero ser cuestionada por personas que asumen que ya saben más, eso no es un desafío real. Eso es solo control. Calpel parpadeó. El cambio en su expresión fue sutil, pero Caroline lo captó. Y continuó. La verdadera prueba no es si alguien puede desafiarme, sino si cuando lo hace, aguanto bajo presión. Los dedos de Calpel golpearon el escritorio. Un movimiento inconsciente. Rápido. No había esperado esa respuesta. Está bien, dijo lentamente. Entonces crees que los resultados y la resiliencia hablan más fuerte que el tiempo cumplido. Sí, respondió Caroline, con firmeza. Calpel exhaló por la nariz, asintiendo ligeramente. Entonces pongamos realmente esa resiliencia a prueba. El tono de la conversación había cambiado. Estaba a punto de jugar su siguiente carta. Y estaba claro que lo había estado guardando para este momento. Pero Caroline ya no solo se mantenía firme. Ahora estaba controlando la conversación. Y Calpel lo sabía. Ajustó su postura, plantando ambos codos sobre el escritorio. Ya no sonreía. La diversión condescendiente de antes había sido reemplazada por algo más frío. Una decisión calculada. Iba a golpear más fuerte. Está bien, dijo, su voz mesurada. Ya que tienes tanta confianza en tu propia credibilidad, hablemos de por qué la gente la cuestiona. Caroline no respondió de inmediato. Sabía que no debía precipitarse en una trampa sin ver la forma completa de la misma. Calpel no esperó. Sacó una hoja de papel de la pila frente a él. Un accesorio destinado a hacer que esta siguiente parte pareciera un hecho innegable, en lugar de una opinión. La examinó por un segundo antes de volver a mirarla. Te han acusado de impulsar narrativas que se ajustan a tu agenda personal en lugar de ceñirte estrictamente a los hechos. Algunos críticos incluso han sugerido que evitas ciertos detalles en tus argumentos porque no respaldan tu perspectiva. Hizo una pausa. ¿Dirías que es una crítica justa? Caroline no parpadeó. Ahora no se trataba solo de sus credenciales. Estaba tratando de pintarla como manipuladora. Deshonesta. Atacaba su integridad. Inclinó ligeramente la cabeza. Yo diría que es una acusación fácil de lanzar cuando a alguien no le gusta lo que tengo que decir. Calpel levantó una ceja, como si le divirtiera. ¿Así que estás diciendo que a tus críticos simplemente no les gustas? No, dijo Caroline. Estoy diciendo que cuando las personas no tienen un argumento sólido contra la sustancia de lo que digo, atacan al mensajero en su lugar. Es una táctica clásica de desviación. Calpel dejó escapar un suspiro lento por la nariz. ¿Una táctica de desviación? Repitió. Así que cuando la gente dice que has ignorado hechos inconvenientes, ¿solo lo están inventando? Caroline se inclinó ligeramente hacia adelante. Mira, cada discusión tiene múltiples ángulos. Me concentro en las partes que son más relevantes para mi punto, tal como lo haces tú. Tal como lo hace cada periodista. Su mirada era firme. Eso no es engaño. Eso es encuadrar. Y si alguien piensa que omití algo importante, es libre de mencionarlo. Lo abordaré. Los dedos de Calpel se curvaron ligeramente contra el borde del papel. Él esperaba que ella se estremeciera. Que luchara por una defensa.
En cambio, lo estaba enfrentando de frente. Lo intentó de nuevo. Está bien. Pero llevemos esto más allá de solo encuadrar. Su tono bajó, casi como si estuviera compartiendo una revelación. Has construido una plataforma sobre la confianza. Sobre la idea de que tienes respuestas. Dejó que el silencio llenara el espacio antes de soltar la pregunta. Pero, ¿qué pasa cuando te equivocas? La forma en que lo dijo dejaba en claro su intención. Quería que ella dudara. Quería que la audiencia la viera vacilar. Aunque fuera por un momento. Caroline no lo hizo. Por supuesto, dijo, fácilmente. Me he equivocado antes. Eso es parte del aprendizaje. Mantuvo la mirada fija en él. Pero aquí está la diferencia. Cuando me doy cuenta de que estoy equivocada, no redoblo esfuerzos para salvar las apariencias. Corrijo y sigo adelante. La mandíbula de Calvel se tensó ligeramente antes de forzar otra sonrisa. Y, sin embargo, dijo con lentitud, algunas personas dicen que nunca reconoces tus errores. Caroline sonrió. Solo un poco. Algunas personas dicen muchas cosas, respondió. Eso no las hace verdaderas. La audiencia se rió entre dientes. No de ella. De él. El equilibrio de la conversación había cambiado de nuevo. Y Calvel podía sentirlo. Golpeó el papel contra el escritorio, exhalando. Aún no había terminado los movimientos. Claro, Caroline podía ver ahora la frustración debajo de la superficie. Así que dejemos esto en claro, dijo, su tono más afilado. Eres joven. Eres franca. Desafías la sabiduría convencional. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y, aún así, crees que ninguna de las críticas en tu contra tiene peso. Caroline negó con la cabeza ligeramente. Eso no es lo que dije, respondió. Creo que la crítica es valiosa, pero no todas las críticas son honestas. Algunas de ellas vienen de gente que simplemente no quiere escuchar una perspectiva que desafíe la suya. Calvel abrió la boca, pero ella siguió. Y seamos realistas, agregó. Gente en tu posición ha pasado años decidiendo quién debe ser tomado en serio y quién no. Así que cuando alguien llega y no espera permiso, no juega según las viejas reglas, lo llamas falta de credibilidad. Pero lo que realmente te molesta es perder el control de la conversación. Algunas personas en la audiencia murmuraron. La mandíbula de Calvel se movió ligeramente. Había tocado un nervio, pero en lugar de dar marcha atrás, Calvel forzó otra sonrisa tensa. Le quedaba una última jugada, una desesperada. Entonces hablemos de control, dijo, porque ahora mismo estás sentado en un asiento que mucha gente no cree que te merezcas. Y tengo que preguntar, ¿qué pasa cuando tienen razón? El estudio se quedó en silencio. Fue un desafío directo, un empujón final para desequilibrarla. Pero Caroline nunca había estado más firme. Las palabras de Calvel flotaban en el aire. El estudio estaba en silencio. La audiencia, el equipo, incluso los panelistas fuera de cámara que habían estado murmurando en voz baja antes, todos estaban esperando. Caroline encontró su mirada, firme e imperturbable. Esa es la verdadera pregunta, ¿no es así? Dijo, su voz pareja. No si soy competente, no si mis argumentos se sostienen, sino si merezco estar aquí. De eso se ha tratado desde el principio. Calvel se inclinó ligeramente hacia adelante, aferrándose a la palabra. Exactamente.
Porque hay una diferencia entre ser ruidoso y estar calificado, entre ser popular y realmente ganarse el respeto. Caroline exhaló por la nariz un suspiro corto. No era frustración, sino algo cercano a la diversión. No estaba nerviosa. En todo caso, parecía más fuerte que al principio. El respeto no se da, Richard, dijo. El peso de esas 3 palabras aterrizó. Incluso la sonrisa de Calpel vaciló durante medio segundo antes de recuperarse. Caroline continuó con su voz firme. Hablas de calificaciones, pero seamos honestos, muchas personas en posiciones de poder tampoco se ganaron su lugar. Nacieron en la familia correcta, conocieron a las personas correctas, dijeron las cosas correctas a la audiencia correcta. Y nunca cuestionaste si merecían estar allí. Pero cuando alguien como yo, que construyó su propia plataforma, que no espera permiso, aparece, de repente se trata de calificaciones. La audiencia se movió. Algunos asintieron, algunos murmuraron. Calpel se cruzó de brazos. ¿Así que crees que estás por encima de las críticas? No, dijo Caroline al instante. Creo que las críticas deberían ser justas. Y la realidad es que a la gente como yo siempre se le juzgará con un estándar diferente. Se espera que seamos el doble de agudos, el doble de preparados, el doble de perfectos, solo para obtener la mitad del respeto. Y cuando aún logramos demostrar nuestro valor, las metas se mueven. La mandíbula de Calpel se tensó. Caroline no se detuvo. Lo llamas arrogancia, dijo. Yo lo llamo no esperar a que me den un asiento en una mesa que nunca fue construida para mí. Otro murmullo de la audiencia. Esto ya no era solo una entrevista. Era un ajuste de cuentas. Calpel exhaló, echando los hombros hacia atrás. Esa es una respuesta fuerte, admitió. Pero la confianza no es prueba. Si estás equivocado en algo, ¿estás dispuesto a admitirlo? Ella asintió levemente. Absolutamente. Pero ser cuestionado por personas que ya se han decidido sobre mí, eso no es lo mismo que estar equivocado. Calpel no se movió. Por primera vez en toda la entrevista, no tenía nada que decir. El silencio se alargó. Y la audiencia pudo sentirlo. El cambio. El desenlace de la narrativa que Calpel había intentado construir. Caroline lo observó, esperando. Nada. Ninguna sonrisa, ninguna respuesta, solo silencio. Las cámaras lo capturaron todo. Finalmente, Calpel dejó escapar un suspiro lento, miró sus notas, pasó una página y luego las dejó. La energía en la habitación había cambiado y él lo sabía. Caroline también. Ella había ganado. El estudio permaneció quieto. El peso de las palabras de Caroline se había asentado en cada rincón de la habitación, dejando una tensión innegable a su paso. El tipo de momento que no se puede fabricar. El tipo que cambia el curso de una conversación por completo. Los dedos de Calpel se crisparon ligeramente donde descansaban sobre el escritorio. Estaba buscando una manera de recuperar el control, algo lo suficientemente afilado para cortar el silencio. Pero el problema era que no había nada más que decir. El equipo intercambió miradas. Los productores, sentados justo detrás de las cámaras, se miraron entre sí, esperando que Calpel rompiera el momento. No lo hizo. No pudo. Uno de los panelistas fuera de cámara se aclaró la garganta, como si estuviera preparándose para intervenir, pero incluso él dudó. Porque intervenir ahora solo confirmaría lo que todos los que estaban mirando ya sabían. Esto ya no era solo una entrevista. Esto era un momento. Caroline no se movió. No llenó el silencio.
No lo necesitaba. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer después de expresar tu punto es dejarlo ir. Dejar que la gente lo procese. Los segundos pasaron, demasiado tiempo para que la audiencia en casa no lo sintiera. Los labios de Calpel se separaron ligeramente y luego se presionaron en una delgada línea. Su mano encontró la pila de papeles en los que había confiado durante toda la entrevista. Pero esta vez, ni siquiera los miró. Solo los levantó y luego los dejó caer contra el escritorio. El mensaje era claro. Se había quedado sin movimientos. Y Caroline, ella seguía justo donde comenzó. Firme e inquebrantable. Uno de los productores probablemente reconoció el momento por lo que era. Rápidamente hizo un gesto hacia la cabina de control. El ángulo de la cámara cambió, cortando a una toma más amplia. Una que enmarcaba todo el estudio. La audiencia. Los panelistas. Calpel, sentado con los hombros ligeramente más tensos que antes. Y Caroline, impasible. Sin disculpas. Imparable. Finalmente, Calpel soltó una risa silenciosa. Vacía. Forzada. Bueno, dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Esa es ciertamente una forma de verlo. Caroline solo sonrió. Calpel enderezó sus papeles, ganándose un segundo, luego aferrándose a la única cuerda salvavidas que le quedaba. Miró hacia las cámaras. Lo dejaremos así, dijo, cambiando de tono. Caroline Levitt, gracias por tu tiempo. Pero todos los que miraban sabían la verdad. Esto no era solo una entrevista. Esto era una declaración. Y Caroline la había hecho más fuerte de lo que Calpel jamás esperó. En el momento en que las cámaras se apagaron, la energía en el estudio cambió. La tensión no desapareció. Solo se transformó. Los productores susurraron entre sí. El técnico de sonido se quitó los auriculares un poco demasiado lento, como si todavía estuviera procesando lo que acababa de pasar. Algunos panelistas intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Incluso Caldwell, que normalmente terminaba sus entrevistas con un firme apretón de manos y una suave transición a comerciales, se sentó por un momento demasiado largo antes de empujar su silla hacia atrás. Caroline se tomó su tiempo. No se apresuró a irse. No se apresuró a revisar su teléfono o a estrechar la mano de los productores. Dejó que el momento se calmara. Porque sabía lo que acababa de pasar. Todos en la sala lo sabían. La asistente, que apenas le había hablado cuando llegó por primera vez, dio un paso adelante, vacilante. Eso fue realmente algo, dijo. Caroline la miró y le ofreció una pequeña sonrisa. Sí, respondió. No era necesario decir más. Recogió sus cosas y, mientras pasaba por el set, escuchó fragmentos de conversación entre los miembros del equipo que aún se demoraban. Ella manejó eso mejor de lo que pensé que lo haría. Calpel realmente no pudo conseguir ese último golpe, ¿eh? Ella nunca se echó atrás. Ni una vez. Caroline no reaccionó. No necesitaba hacerlo. Su trabajo aquí estaba hecho. Cuando salió al aire fresco de la tarde, finalmente sacó su teléfono. Sus notificaciones explotaban. Los clips de la entrevista ya circulaban. La gente no solo hablaba de lo que dijo, sino de cómo lo dijo. Del hecho de que no se inmutó. No tropezó. No se encogió. Que había entrado en un espacio diseñado para dudar de ella,
y se fue sin darles la satisfacción. Y esa es la lección. La verdad es que la gente siempre te cuestionará. No porque estés equivocado, sino porque eres diferente. Porque no encajas en su molde. Porque no esperaste a que te aprobaran antes de decidir ocupar el espacio. Cuestionarán tus credenciales, tu inteligencia, tu derecho a estar en la habitación. Y cuando eso suceda, tienes dos opciones. Puedes encogerte, disculparte por existir, tratar de demostrarles en sus términos que perteneces. O puedes hacer lo que hizo Caroline. Mantenerte firme. Mantenerte firme. Y dejar que tu presencia hable por ti. Porque, al final del día, la gente respeta lo que no puede evitar. Y Caroline dejó ese estudio inquebrantable. Si alguna vez has sentido que alguien intentaba ponerte en tu lugar, recuerda este momento. Recuerda que tu confianza no es arrogancia. Tu presencia no es algo por lo que debas disculparte. Y si alguna vez te encuentras sentado frente a alguien como Calvel, no te inmutes.